Muy buenos días, gracias por conectarse con nosotros en la mañana de hoy. Se dice Libertad está organizando esta actividad que es la presentación del Índice de Libertad Educativa, primera edición, primera vez que también se presenta aquí en Venezuela. Eh, quienes, a quienes tenemos invitados son amigos de la casa, expertos y que han elaborado y han participado en este índice. Este índice tiene el respaldo del Templeton World Charity Foundation y de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina y evalúa la libertad educativa, libertad para aprender y libertad para enseñar desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta en 20 países de la región. Quienes nos acompañan hoy han sido investigadores y coordinadores y han llevado este proyecto adelante. Son amigos de la casa, como ya les dije. Tenemos al profesor Martín Krause, que aquí en Venezuela lo conocemos porque él acostumbraba a venir anualmente para presentar el índice de calidad institucional hasta hace poco, creo que la última vez fue en 2017. Además, es autor de muchos de libros clásicos aquí para nosotros los liberales, como Economía explicada a mis hijos. Y bueno, es un conocedor y amante de la obra de Borges, Borges y la economía, que también está por convertirse en un manual también de referencia aquí en Venezuela, doctor en economía. No tengo más palabras que presentarlo porque, bueno, en el foro liberal y más allá de este también lo conocemos. Y para presentar el caso venezolano también tenemos a otro amigo de la casa, bueno, además es miembro del Comité Académico de Se dice Libertad, el doctor Antonio Canova, que, que tiene desde hace, yo diría más de 5 años, desde la pandemia, un poquito antes, un hermoso proyecto muy vinculado con la libertad educativa, que es El Bello Árbol. Él abandonó y votó el título de abogado, por así decirlo, o lo transformó en algo mucho más útil, que es lo que vamos a ver hoy, y es la vinculación de la libertad económica con la calidad de vida, con el Estado de Derecho y todos los temas que nos preocupan, límites al poder del Estado, darle mayores herramientas, autonomía e independencia al ciudadano. Entonces, esta es simplemente una presentación que yo hago. Los expositores son nuestros invitados y nuestras estrellas de honor para esta mañana de hoy. Así que les dejo la palabra al profesor Martín Krause y a Antonio Canova. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Andrea. Como siempre, un placer estar con ustedes aquí y una pena de que no pueda estar allá. Espero realmente poder ir de visita nuevamente porque ya que he ido varias veces y he recorrido mucho su país y es tan lindo que siempre me dan ganas de volver. Así que, bueno, vamos con la presentación de nuestro indicador y voy a compartirles pantalla a ustedes para ir mostrándole algunos conceptos y los datos. Bueno, como tú has dicho, efectivamente, este es un proyecto organizado en el marco de las actividades de la Fundación Libertad y Progreso, que tiene sede aquí en Buenos Aires, y con el apoyo que ha hecho posible toda esta tarea que ya lleva más de un año y medio, el apoyo de la Templeton World Charity Foundation, a quien siempre le estamos agradecidos por haber hecho posible esta tarea. Entonces, nuestro objetivo, lo que venimos a presentar aquí, entonces, es un índice de libertad educativa en América Latina. El contenido de lo que vamos a ver, una introducción, vamos a explicar cómo medimos la libertad educativa, algo que no es para nada tan sencillo como parece a lo mejor a primera vista, y luego vamos a evaluar la libertad educativa en Venezuela y a presentar los resultados de toda la región. Este es el equipo de investigadores que hemos hecho este trabajo. Somos de distintos países. María Pazarzola de Chile, Antonio, que está acá ahora con nosotros, de Venezuela, Juan Martín Faveto de Argentina, Elder Flores Durán de Guatemala, Tatiana Macías Muentes de Ecuador y Adriano Paranaíba de Brasil. Entre todos nosotros nos hemos repartido el estudio y el análisis de los países latinoamericanos.
entre 3 y 4 países cada uno de nosotros. Y el proceso básicamente fue, tuvimos bastante tiempo de discusión y de deliberación acerca de cuáles eran los temas que teníamos que considerar, las preguntas que teníamos que responder y los datos que teníamos que buscar. Bueno, el resultado de todo eso, que debo decir, nos llevó un año, más o menos, íbamos avanzando al ritmo de un informe por país cada 3 meses, más o menos. Bueno, nuestros objetivos entonces fueron, por un lado, analizar los sistemas educativos de toda la región, que como en general hemos encontrado de que hay una estructura básica que proviene de la generación de estos sistemas allá en el siglo XIX en nuestros países. Hay bastantes diferencias, digamos, pero hay como un tronco común allí que vamos a ir viendo. Hemos comparado esos distintos sistemas en términos de libertad educativa. Ahora vamos a avanzar un poco más en la definición de qué se trata esto y tratamos de crear una medida que, que sea fácil por un lado de observar y fácil luego de replicarla, pero ¿en qué sentido? Porque este es un indicador que normalmente todos los índices que conocemos y se publican son índices que aparecen anualmente. Por ejemplo, los índices de libertad económica o de transparencia, etcétera. En este caso no va a ser así por la razón de que los sistemas educativos no cambian de un año para el otro. Suele haber cambios, sobre todo cuando hay cambios de gobierno que quieren implementar sus proyectos o quieren imponer su visión dentro del campo de la educación, lo cual, debo decir, afecta la libertad educativa, pero esos cambios se producen cada tanto, periódicamente, no anualmente. Así que es bastante probable que nosotros continuemos nuestra tarea, pero con una periodicidad más amplia que la que normalmente tienen estos indicadores. En primer lugar, tenemos que señalar entonces, cuando hablamos de libertad educativa, empecemos por la primera parte de ese título, y es qué es la libertad, y sobre todo en este campo. Debo decir, y esto es una discusión que viene desde el siglo XIX, que hay dos visiones generales acerca de la idea de la libertad, que podríamos llamar libertad negativa y libertad positiva. Voy a comentar brevemente esto, pero no voy a ir mucho más allá, porque esta es una discusión filosófica que lleva 200 años y que requiere muchísimo más análisis del que podemos presentar aquí. Libertad negativa, su nombre no suena bien de pronto porque la palabra negativa ya tiene una cierta connotación de esa característica, pero se refiere a la idea de que uno sea libre y que la única obligación que esto genera es la de no interferir en la misma libertad que tienen los demás. Y por el otro lado, la libertad positiva, es decir, vuelvo para atrás, la libertad negativa es una libertad que puede extenderse a todos por igual, porque la única obligación que nos genera es no interferir en la misma libertad que tienen los demás. No obstante, esta idea de libertad ha cambiado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hacia lo que consideramos o se llama libertad positiva, que significa, en términos simples y breves, que lo que es necesario para poder ejercer esa libertad es contar con los medios necesarios para hacerlo. Es decir, para ir a un ejemplo del campo que estamos analizando ahora, la libertad educativa es
que nadie interfiera en mi libertad de educarme a mí o a mi familia y a mis hijos como me parezca. El concepto de libertad positiva es que en realidad yo para ejercer esa libertad tengo que tener los medios, es decir, tengo que tener la capacidad de poder enviar a mis hijos a una escuela y tener los materiales, etcétera, etcétera. Y como es el Estado aquella organización que hemos generado supuestamente para proteger esas libertades, el Estado en un caso se limita simplemente a que no haya violaciones de esa libertad negativa, pero en el segundo caso aparece entonces el Estado con una función de redistribución. Si va a haber esa libertad positiva, entonces quiere decir que algunos tienen que tener los medios para ejercerla, y esos medios ¿de dónde van a venir? Bueno, de otros que los van a tener que poner. Entonces, en definitiva, lo que ocurre con este cambio de visión y el problema que se presenta con la libertad positiva es que no se puede generalizar, porque hay unos que ponen y otros que reciben. En general, esa idea fue aceptada masivamente porque se creía que era una idea que reflejaba el hecho de que pusieran los ricos y recibieran los pobres. Pero tal vez, no sé si no se dieron cuenta, pero efectivamente lo que ocurrió es que una vez que el Estado tiene esa capacidad de redistribuir, redistribuye en cualquier dirección, de ricos a pobres, de pobres a ricos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etc. Entonces, el Estado se convierte como la gran piñata de la cual todos los distintos sectores, todos queremos obtener algo. Y en el medio de toda esa puja por obtener algo a través de en este camino, se genera lo que ahora suele llamarse una casta política, que es la que vive de eso, de tomar este y darle a aquel, de tomar del otro y darle allá, con eso conseguir votos de estos o votos de aquellos, etcétera, y tenemos estos fenómenos de gente que vive de la política y vive de esta distribución. Más de eso no voy a decir. Nosotros nos atenemos al concepto tradicional de libertad negativa, es decir, la libertad que uno tiene de elegir la educación y que no sea interferido por otros. Bueno, la libertad, por supuesto, es muy valiosa para las familias, porque acá lo que está en discusión es quién va a decidir acerca de la educación de nuestros hijos. Lo que entiendo que surge naturalmente es que, bueno, los que más interés tienen en la educación de los niños son los padres, es decir, es la familia. Asignarle esa responsabilidad al Estado es transferir una responsabilidad a alguien que ni siquiera nos conoce, que tiene sus propios intereses, y dejarnos sin la posibilidad de nosotros poder decidir acerca del tipo de educación que queremos para nuestras familias y para nuestros hijos. Por otro lado, hay el hecho de que se hayan establecido sistemas educativos nacionales en todos los países, llama la atención respecto de que asume la capacidad que tienen los políticos o funcionarios de determinar cuál es la forma perfecta de educar. Y eso, debo decir, al igual que en muchos otros campos, peca de arrogancia, porque ninguno de nosotros tiene la piedra filosofal, digamos, para determinar cuál es la mejor forma de educar, teniendo en cuenta además que los niños son diferentes y que no todos deberían recibir un mismo trato. Entonces, ¿cuál es la forma perfecta de educar? Es muy arrogante decirlo. En realidad, habría que permitir que haya muy diferentes ensayos y ahí ver cuáles son aquellas formas que tienen mejores y obtienen mejores resultados,
y cuáles son también las que se adecúan mejor a las características particulares de cada niño o de cada familia. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, esa libertad, lo que llamamos libertad educativa, ¿qué significa? Y cómo la observamos, cómo la analizamos y cómo tratamos de evaluarla. Y el primer desafío que tuvimos fue que en nuestra región es bastante particular con una característica, y esto es que una cosa son las normas que están en los libros, en los documentos, en los boletines oficiales, digamos, y otra cosa es lo que verdaderamente ocurre. Todos sabemos que somos bastante laxos a veces en la aplicación de las normas. Entonces, allí lo que nos encontrábamos era lugares, y en algunos países obviamente mucho más que otros, en los cuales una cosa es lo que dice la legislación y otra cosa es lo que ocurre efectivamente en ese campo. El otro desafío fue la falta de datos. En muchos casos no hay datos, o también otro problema que nos hemos enfrentado es que no son necesariamente compatibles los datos de un país y con otro. No obstante eso, y después de un largo esfuerzo, digamos, gran esfuerzo de obtener todo ese tipo de información, sobre todo de obtenerla de organizaciones que sean confiables y que hayan trabajado en eso ya durante tiempo, muchas veces organizaciones internacionales como la UNESCO, como la OEA, como Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, tienen datos que dentro de todo nos permiten comparar países con países. Conceptualmente definimos dos dimensiones de la libertad educativa. Una es la libertad para aprender, es decir, cuán libres somos para elegir las cosas y la forma en la cual nosotros o nuestros hijos van a aprender. Y otra es, a esta, como vamos a ver ahora, la llamamos también la libertad de demanda, es decir, de poder demandar educación, un servicio de educación. Y por otro lado está la libertad para enseñar, la que vamos a considerar como libertad por el lado de la oferta. Entonces, en cuanto a la libertad de aprender, la pregunta básica es, que aquí aparece, si las familias tienen muchos obstáculos o barreras legales para elegir cómo educar a sus hijos. ¿Pueden elegir eso realmente de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a las características de sus hijos? Esta es básicamente la primera definición. Y acá entonces es libertad para elegir y libertad para transparencia en la información disponible para tomar una decisión. Digo, estos son los elementos que hay. Y el financiamiento, la capacidad de financiamiento, o teniendo en cuenta que los estados en toda la región y en general en todo el mundo subsidian a la educación, ¿hacia dónde va ese dinero? ¿Va a las familias o va, por otro lado, al aparato estatal de educación? Bueno, estos son, digamos, las categorías generales. Cada una de ellas incluye distintas variables por el lado de la libertad de aprender. Y en cuanto a la libertad para enseñar, nos planteamos la pregunta si los educadores, como aquí dice, pueden elegir y ajustar la forma de enseñar según lo que entienden es necesario para un determinado alumno o para una determinada comunidad. Pueden, ellos son los que están ahí, están en las aulas, están en las escuelas, tienen alguna posibilidad de determinar entonces cuál sería
la forma más conveniente de educar. Y en este sentido hay varios componentes aquí que tienen que ver con, ¿existe la posibilidad de abrir una escuela? Digo, ustedes, nosotros, yo, mi vecino, ¿puede abrir una escuela o no? Luego, una vez que existe la escuela, digamos, hay libertad en la gestión de esa escuela. Se puede gestionar según el criterio que cada uno tenga. Asimismo, hay libertad para elegir los métodos y los contenidos. De nuevo, aquí, ¿no? Los contenidos pueden ser distintos, ya sea por las preferencias de las familias, de los padres, puede ser por las circunstancias o la localización incluso de las escuelas. Sabemos que no es lo mismo una escuela en la ciudad que una escuela rural, etc. Y hay libertad en los métodos. Hay muy diversos métodos de enseñanza y por lo tanto sería arrogante presumir de que hay uno solo que es el que funciona. Sabemos que hay escuelas Montessori, Waldorf, etcétera, que plantean distintas metodologías de enseñanza y que para algunas familias se adecúan perfectamente a las necesidades de sus hijos. Entonces, el índice está compuesto por estos dos componentes, la libertad para aprender y la libertad para enseñar, con a su vez estas categorías, cada una de las cuales tiene distintos indicadores. Libertad para elegir, transparencia y financiamiento por el lado de la demanda, digamos, de la libertad de aprender, y libertad para abrir escuelas, para elegir métodos y para gestionar esas escuelas por el lado de la oferta. Bueno, lo difícil para nosotros, ahí parte del grupo en las reuniones que hemos tenido, lo difícil para nosotros era, una vez que seleccionamos todos los indicadores que nos van a mostrar, digamos, y nos van a permitir comparar los distintos sistemas, el punto es, cada indicador, ¿cuál es la ponderación? ¿Cuán importante es, para decirlo de otra forma? Es muy importante y requiere llevarse, digámoslo así, un mayor porcentaje del indicador o es menos relevante. Bueno, se darán cuenta que esto es discutible. Acá no hay, y no hemos encontrado que hubiera modelos desarrollados que hayan evaluado precisamente ese tipo de ponderaciones. Así que aquí tuvimos que abrirnos paso, digamos, siguiendo el mejor sentido común y discutir entre nosotros cómo deberíamos definir esto. Y así llegamos entonces en particular, lo que nos va a interesar en este caso, en esta reunión, al caso de Venezuela. Estamos haciendo presentaciones de este indicador en distintos países y, por supuesto, siempre mostramos el índice general, cómo se compone, etcétera, pero después, obviamente, la audiencia local lo que quiere es saber cuáles son los resultados para ese país. Y por esa razón, acá tengo el gusto y el honor de pasarle ahora el micrófono a Antonio para que Antonio hable con ustedes de su querida Venezuela. Así que, Antonio, un placer y bueno, adelante. Entonces. Eh, Profesor, maestro, cuando mi querida Andrea hizo la presentación, ella se limitó, se controló de calificarlo, de nombrarlo a usted como un verdadero maestro del liberalismo. Y yo le digo algo ahora que he trabajado todos estos años en este índice, que he ayudado, que he colaborado, pero que en especial he sido testigo y he visto cómo ha sido coordinador, cómo ha llevado el trabajo. Es para mí un verdadero honor y
lo que va diciendo, lo que ha dicho, la manera como se estructuró el índice, que es fruto de no solamente su comprensión, sino también posturas que ya había tenido y había desarrollado. Aquí yo voy a hacer un paréntesis. El profesor Krause tiene muchos videos, incluso ya nos dirás, tiene más de algún trabajo escrito sobre este tema de la educación y de la libertad educativa. Ha explicado en varias ocasiones en qué consiste y ha mostrado cuáles serían las características propias de los sistemas educativos abiertos, libres, frente a otros que son cerrados y estatizados. Yo les digo y les recomiendo a todos, busquen en YouTube, en Google, que van a conseguir videos de él que van a ayudar mucho a la comprensión de todo esto. Dicho esto, bueno, yo quería hablar un poquito sobre lo que encontramos en Venezuela. Yo le diría, profesor, que vaya adelantando las láminas relativamente rápido. Esta primera lámina que está acá hace un promedio de Venezuela, o sea, o pondera en en estas columnas a Venezuela, que está en azul o en oscuro, con el promedio de toda la región. Recuerden que son 20 países de América Latina los que fueron evaluados en este inédito, en este indicador. Ahí están tanto en libertad de aprender como en libertad de enseñar. Ya uno puede ver que en Venezuela está muy, pero muy por debajo del promedio en libertad para aprender, es decir, en la capacidad que tienen las familias de elegir libremente la mejor educación para sus hijos. No solamente un centro público o pagar uno privado, sino la verdadera capacidad que tenga de elección y de llegar a esa opción. Y está la parte de libertad de enseñar, que es la libertad, decía el profesor Krause, de emprender en educación, de crear opciones, ofertas educativas que la gente pueda luego, las familias puedan luego escoger. Son las dos caras de una misma moneda. Y allí vemos cómo Venezuela está muy por debajo de la región, que ya es un número cuestionable. En la capacidad de abrir una escuela, es algo prácticamente imposible, pero tiene está por encima de la región en estos últimos dos aspectos, que es en la libertad que tienen en las escuelas privadas, en especial en materia docente, y los métodos incontenidos que de alguna forma en las escuelas privadas se permite alguna, aunque eso alcanza, se extiende a menos de un 18-15% de la población. Si vemos más adelante en la siguiente lámina, ya comenzamos a tener una idea de lo que es Venezuela, que está justamente cómo se ve en libertad de aprender. La siguiente lámina sería la parte de libertad de... Y aquí son también unos promedios de cada uno de algunos de los criterios que tuvimos en cuenta para hacer estos análisis. También está el promedio de Venezuela versus el promedio general o la relación. Si Venezuela está por detrás del promedio hacia la derecha, hacia la derecha de ustedes sería que Venezuela está por debajo del promedio. Y ahí vemos que hay un tema que a mí me parece interesante, que es esa opción que por lo menos la hay formalmente. Recuerden que hay un temita que fue un gran desafío que tuvimos en toda la región, que era la diferencia entre lo que dice la ley y lo que verdaderamente ocurre en la práctica,
Por un lado, la ley dice mucho y de esas hechas de hace poco, muchas veces se contraría abiertamente, y por el otro es la falta de información. Allí entra el tema de los homeschoolers. Venezuela tiene, al no estar regulado, una mejor opción en esa materia, pero en todo lo demás está por debajo del promedio. En la siguiente lámina creo que ya se ve desde la otra, bueno, en las evaluaciones internacionales. Venezuela no participa en ningún tipo de evaluación internacional desde hace tiempo. Y en la siguiente lámina es en la parte de financiamiento. Allí obviamente Venezuela también está por debajo del promedio. No hay equidad en financiamiento, los subsidios no son por alumnos, son en todo caso algo a discreción del Estado a algunas escuelas o las que pueden tener convenio, eh, o algún tipo de ayuda familiar. Aquí tenemos, bueno, la otra parte que es la de libertad de enseñar. Vamos a ver como aspectos de esa libertad de enseñar. Fíjense en la libertad para abrir una escuela en Venezuela del promedio regional. Aquí Venezuela también está muy por debajo. La habilitación en cuanto a, bueno, la cuestión es que la tengan, pero eh, están, tiene controles de precios. Una escuela está sometida a una serie de requisitos a veces imposibles de saldar, ambiguos además. Y en la siguiente lámina muestra desde el punto de vista de esos docentes donde las escuelas privadas de Venezuela eventualmente estarían mejor. Vale discutir un poco sobre esto, por la necesidad de titulación o los tipos de capacitación, o la titulación que es un poco más flexible, que se exige, que en otros países es mucho más exigente para poder ser maestro de una escuela privada de educación. Y la siguiente lámina toma en cuenta también lo de los métodos y contenidos. Y bueno, ahí se puede ver la posición en la que está Venezuela en cada una de ellos. Yo creo que esta parte debería decirle usted, profesor. Ya vamos a ver ahorita, ya lo que está en Venezuela ya más o menos da una idea para los que conocen la situación de la educación en el país. Y hay mucho que se refiere más a la que debería ser lo que establece las leyes de lo que verdaderamente ocurre. Ahora, ya la gente tiene una idea de lo que es Venezuela desde estas perspectivas. Ahora vamos a analizar o vamos a ver el cuadro donde están todos los países de Latinoamérica para ver cuáles son las proporciones a nivel regional de esta libertad educativa, de esta mayor o menor libertad de las familias, por un lado, y libertad de las maestras de emprender, por el otro, en toda Latinoamérica. Bien, bueno, muchas gracias Antonio y sobre todo muchas gracias por esos halagos al principio ya que me dan vergüenza. Así que voy rápido a esto para cambiar de tema. Efectivamente, vamos a ver los resultados regionales en los cuales uno puede comparar relativamente las posiciones. Aquí se ven la posición de los países en un cuadro donde tenemos dos ejes, digamos, estos dos que venimos considerando y mencionando hasta aquí, la libertad para enseñar por un lado y la libertad para aprender por el otro. La mejor posición vendría a ser aquella que está, digamos, en la diagonal más lejos del cruce de esos dos ejes, y la peor situación vendría a ser aquella que está más cerca de el origen de esos dos ejes. Como nos muestra este gráfico, y ahora vamos a ver en otro también, esa mejor posición sería en este caso la que tiene Chile, y la última, cercana a cero, es la que tiene Cuba.
Acá tal vez hay que hacer a ver, vamos a ver perdón, esto era para la libertad de aprender y también para la libertad de enseñar. Eh, Muy bien, a ver, ¿cómo seguimos? Ok, y acá están los resultados entonces para toda la región. Varias cosas que quiero aclarar. Como ven, ninguno de los países de la región, y debo decir, ninguno de los países del mundo se acerca al óptimo en términos de libertad educativa, que vendría a ser esa columna verde allí que mide hasta 1, ¿no? Que sería el mayor grado de libertad educativa. Todos los demás, obviamente, y como decía, el resto del mundo, nos encontramos en términos relativos respecto a eso, más lejos o más cerca. En este orden aparece Chile en primer lugar, con esa calificación de 0,628, que lo ubica como el sistema más libre de la región. Y después, bueno, ahí ustedes ven a todos los demás para terminar al final con Cuba, que tiene básicamente 0. Me detengo acá un minuto para aclarar esto porque existe una, a veces, opinión eh, general, fomentada también por el régimen cubano, de que hay un alto nivel de aprendizaje en el caso de ese país. Pero acá lo que estamos hablando es el grado de libertad que existe, el grado que libertad que tienen, como dijimos, las personas para elegir, tanto sea la educación de sus hijos como para elegir poder enseñar, y eso es absolutamente inexistente. En ese sentido, los resultados que se obtienen en cuanto a educación, no sé si llamarlos educación o más bien adoctrinamiento. Eso es lo que se ha convertido en un sistema en el cual no hay absolutamente ningún grado de libertad. Después hay otros, fíjense ustedes, lamentablemente, la mala noticia: Venezuela aparece enseguida, después de Cuba, pero anteúltimo en la región, y los demás países, como ustedes allí los ven, con Chile, México, Perú, Paraguay, Dominicana en las primeras posiciones. Los países, llamémoslo así, geográficamente grandes, aparecen del medio para atrás: Brasil, Colombia, Argentina, ahí del medio para abajo. Y, en fin, como vemos, la región no alcanza calificaciones muy elevadas en este indicador. Así que, bueno, estos son los resultados. Obviamente después puede y se va a poder analizar cada caso en particular. En este caso hemos querido hacer un foco en Venezuela, porque esta presentación la hacemos con SEDICE, sobre todo para ustedes, pero iremos haciendo estas mismas presentaciones en distintos países y haciendo foco en cada caso. Y adelanto para decir que nuestro objetivo en este proyecto es que estos informes de cada país y el informe, ahora vamos a publicar el informe completo sobre el indicador con la información acerca de todas las variables, pero en el futuro queremos además publicar todos los informes de cada país, lo cual terminará probablemente siendo un libro en el cual aparezca tanto sea el informe final del índice como los informes de cada país con sus respectivos gráficos, que entendemos permitirán analizar a la región. Y lo que queremos hacer acá nosotros con esto es crear un instrumento
que luego pueda ser aprovechado o utilizado por otros. Muchos otros investigadores o gente, hay mucha gente especializada en el ámbito de la educación o involucrada en el ámbito de la educación. Entonces nuestro objetivo ha sido crear una herramienta que puedan utilizar para continuar su análisis en otros sentidos. Por ejemplo, es decir, nosotros no estamos evaluando resultados, es decir, por ejemplo, porcentajes de alfabetización o promedio de calificaciones en pruebas internacionales. Es decir, no estamos midiendo resultados, nosotros estamos midiendo simplemente, y nos parece muy importante, el grado de libertad educativa. Mañana vendrán o podrán otros investigadores o nosotros mismos en algún caso seguir con esta investigación y buscar esa vinculación, analizar esa relación, a ver si existe una correlación entre libertad educativa y resultados, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho eso, no hemos entrado, simplemente creamos el instrumento, acá está, estos son los resultados y el que quiera seguir adelante, encantado. Bueno, aquí aparece señalada entonces la posición de Venezuela, que tal vez a ustedes no les extrañe tampoco, y yo creo que a nosotros tampoco. Así que bueno, esto ha sido todo, un placer. Entonces, por mi parte, ¿no? Ahora vamos a conversar si quieren, pero del contenido del India. Así que, Andrea, muchas gracias. Adelante. Yo, yo- Gracias, profesores, yo quería hacer porque, un comentario ajá, final. Eh, Mire, una de las cosas que más costó al grupo de investigadores, el, el profesor Krause podrá ratificarlo así, fue el óptimo, identificar cuál sería el sistema óptico, porque teníamos dos opciones, hacer un ranking o hacer un índice. El ranking, bueno, pondría los 20 países en orden. En el índice tendría una calificación tomando como base un óptimo. Fue complicado conseguir el óptimo, pero hay una cosa que yo quisiera mostrar. Yo no sé si le puedes ir, Andrea, o usted, profesor, a la última gráfica donde está ok, fíjense algo que se da acá. El último que tiene cero es Cuba. Cuba tiene 0,02, prácticamente cero, del índice que va del 0 al 1. Entonces, yo creo que es útil para entender lo de la libertad educativa, ver, bueno, no pensar tanto en el óptimo, sino vamos a ver el, la negación de la libertad educativa, que entonces sería el régimen cubano. Hay una buena forma, por ejemplo, de entender la libertad es compararla con la esclavitud. De allí se puede sacar mucha buena idea de la noción, eh, una mejor comprensión del opuesto. Bueno, vamos a ver Cuba. Y entonces, si ustedes buscan, no sé si yo podría compartir pantalla ahora, porque quisiera mostrar acá. Estoy compartiendo ahorita mi pantalla. Ok, Este es un libro, creo que aquí, este es un libro que adoctrinado sobre la formación del hombre nuevo en la Cuba autocrática. Es de el profesor Luis Durán, Luis F. Durán, fue profesor de matemática en Cuba. Él escribe este libro, son 123 páginas, su historia como profesor en Cuba. Lean eso, yo se los recomiendo. Y una vez tuve ocasión de conversar con él en un programa de Viernes de Irrupción. Y hablamos justamente sobre el libro, la presentación de este libro, y allí tienen una buena idea de lo que es el sistema cubano, más allá de los números, de las puntuaciones, de la lectura de la ley sobre educación cubana. Era una recomendación que quería hacer para, bueno, eso,
eh, ampliar la comprensión de este índice de libertad educativa. Muy bien. Sí, gracias profesores. Estaba anotando las preguntas porque ya hay preguntas. Les quería agradecer porque los que estamos aquí presentes y más adelante los que vean este video y sobre todo los que vivimos aquí en Venezuela, sentimos que una de los roles, del papel que nos corresponde desde donde estemos, con las posibilidades que tengamos y con las dificultades que también existen, saben, lo saben, los riesgos, etcétera. Pienso que nuestra mayor contribución es documentar, pero documentar de forma objetiva, porque yo siento que cada vez que levantamos y alzamos la voz de no existe Estado de Derecho, no existe forma de ejercer de forma legítima, adecuada, no arbitraria el derecho, lo hablo desde mis espacios. Siento que a veces con los años o con la lejanía o en otros espacios pensarán que estoy hablando de un modo muy subjetivo, visceral, sin contexto, pero esto que ustedes nos están entregando, este instrumento es una forma de documentar rigurosamente, objetivamente lo que está pasando. Y cuando nos toque reconstruir el país, tenemos las bases objetivas de lo que efectivamente ocurrió aquí. Entonces, eso se agradece enormemente. Ahora vamos con las preguntas, ¿no? Hay una pregunta que señala, bueno, están directamente vinculadas con los componentes de medición. Las dimensiones que están presentando me suenan bastante parecidas a los componentes que se evalúan desde el punto de vista de los DESC. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, rendición de cuentas. Estos criterios son los mismos que se utilizan para los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la famosa Agenda 2030 de la ONU. Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia de la medición? Profesores. A ver, aquí yo diría en todo caso que lo que convendría hacer es esperar a la... Aquí no hemos presentado el detalle para no aburrir a la audiencia con el detalle específico de cada una de las variables que hemos tomado. Así que lo que le diría a Héctor, que es un investigador de este asunto, es que espere la publicación del informe donde va a haber información detallada acerca de cada uno de los indicadores y cuáles son las fuentes y los datos que hemos tomado. En cuanto a su, porque aquí le estoy viendo, hay una segunda pregunta de Héctor sobre el despliegue de gestión docente. Creo que dice que aparece con los resultados superior a la región Venezuela. Mi pregunta entonces, ¿cuáles son las principales características de la gestión docente según lo están midiendo? Y acá lo que tomamos en cuenta, entre otras variables, son el tiempo de capacitación de los maestros, si hay algún tipo de titulación privada de los maestros, si hay si es requerido un título específico para ser docente, cosa que ocurre en muchos países, pero no en Venezuela, porque se da muchas veces esta circunstancia particular que, por ejemplo, un graduado universitario, esto pasa en varios países, no puede ser profesor en una escuela. Entonces, para poner un ejemplo, hay una materia de contabilidad y un contador público recibido, titulado, registrado como contador, no puede dar clase en un colegio secundario. Ese tipo de restricciones hemos analizado. También en cuanto al mercado laboral docente, cuál es el costo, o sea, la flexibilidad del mercado, medida también en términos de cuál es el costo de despedir a un docente, que a veces se hace muy engorroso y difícil, y entonces no una escuela, y en particular una escuela privada,
no puede modificar su plantel para tener el mejor plantel que estime conveniente. Y después, un punto adicional también hay allí, que es el de los aportes sindicales, que en muchos casos les parecerá una pregunta algo insólita, porque el aporte sindical es algo que en muchos casos es voluntario y la afiliación a un sindicato docente es voluntaria, pero hay algunos casos en los que no, en los cuales hay, como es el caso aquí en Argentina, en los cuales hay un monopolio sindical de un determinado sindicato al cual hay que aportar obligatoriamente, fíjense ustedes, sea un docente afiliado o no sea afiliado. O sea, esos son, hay algunos más, pero digamos, esos son los elementos que hemos tomado para ese análisis. ¿Quieres que siga con otras Sí, preguntas? bueno, la siguiente pregunta es súper interesante. Bueno, ya creo que en algún momento ustedes a lo largo de la presentación lo comentaron, pero a lo mejor para profundizar un poco más. ¿El índice está relacionado directamente con la legislación del país o hay una mayor flexibilidad de acuerdo con la praxis y la cultura de cada país? Sí, esa es muy buena pregunta que nosotros es verdad. Eso es algo con lo cual nos hemos encontrado. ¿Qué medimos? ¿Lo que establece la legislación formal o lo que ocurre realmente? Y bueno, finalmente decidimos que nos enfocábamos en la legislación formal. Voy a poner un caso que es el caso tal vez más obvio en esta circunstancia en la región, que es el caso de Haití, donde hay un muy alto porcentaje de escuelas privadas informales. Ese alto porcentaje de escuelas privadas informales, ¿significa que hay un mayor grado de libertad educativa? La respuesta es que no, es que es una reacción ante un sistema tan rígido o más rígido que de todos los que hay en la región, y además un Estado fallido que dice que va a asumir la responsabilidad de brindar educación y no la brinda. Entonces, si bien uno encuentra el dato como en ese caso, de un alto porcentaje de escuelas privadas, en realidad es un reflejo de la ausencia de libertad, porque si no serían escuelas privadas, digamos, registradas o oficialmente habilitadas. ¿Sí? Este, ¿Quieres que siga con otra pregunta de Nancy Bueno, también? Bueno, Sí, la mayoría de las preguntas, el resto de las preguntas están vinculadas están esperando la publicación de los resultados y bueno, usted ya más o menos anticipó eso. Hay otra pregunta vinculada con qué tiempo les tomó recolectar la data. Usted mencionó que todo este trabajo en equipo fue a lo largo de un año, ¿no? Pero en ese año, o sea, todo fue, ¿cómo se trabajó en ese año, pues? bueno, lo que hicimos fue, en primer lugar, dividirnos los países de la región y entonces avanzar, por ejemplo, como dije, nos tocó 3 o 4 a cada uno y entonces íbamos avanzando uno por uno. Entonces, los primeros 3 meses trabajábamos, por ejemplo, en mi caso, bueno, 3 meses empiezo por mi propio país, que es el más fácil, y en 3 meses busco los datos y hago el informe. Una vez que termine ese, los siguientes 3 meses voy a otro país, ¿sí? Supongamos que sea Paraguay. Entonces ahí busco los datos, hago el informe y así fue como fuimos trabajando país por país, dedicando un tiempo específico, digamos, a cada uno de ellos. Ya para cerrar, quiero comentar ya necesito, bueno, quisiera sus conclusiones, reflexiones finales con ocasión a este trabajo que tuvieron y quiero partir de un comentario que hizo uno de los presentes que es profesor por más de 25 años y obviamente estos resultados como venezolanos es muy duro. Lo vivimos, no nos asombra, pero eso no quita el dolor o el impacto de ver que Venezuela solamente está a unos pocos décimas de Cuba, ¿no? Que es la negación de la libertad
educativa. Como dice Antonio, no enfocarse en el óptimo, sino en la negación total, que está prácticamente vinculado con la esclavitud, y Venezuela está cerquita de eso, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje, qué reflexión final les queda de un trabajo de este tipo a ustedes, dos profesores que además también manejaron la data de sus propios países? Porque Argentina lamentablemente no está en una condición que yo hubiese pensado, un poco más cerca del óptimo, y me sorprende la posición de Argentina, he de confesarlo. Mira, Antonio, tú adelante. empiezo yo a esta última reflexión. Eh, Tres cosas rápidamente. La primera, bueno, como el profesor Krause está relatando acá, que es el que coordina, el que organiza, el que crea, el que imagina y el que lleva adelante y el que impulsa además todo este índice. Trabajar con él no solamente ha sido esa oportunidad enorme, sino que también he visto cómo, empezando así por su propio país, y luego el otro, y luego escuchando a los demás, fuimos construyendo de abajo arriba, ya teniendo una idea clara desde inicio, obvio, todo este índice que estamos presentando ahora. El índice de qué va al final. Es la capacidad que tiene la sociedad, las comunidades, de educarse a sí mismas, y que esa educación sea reconocida, sea válida, y que si como bien público el Estado va a financiar, bueno, que le deje a la familia decidir la mejor educación para su niño, para su hijo, para su representado, frente a otro sistema en el cual sea otro, el Estado concretamente, el gobierno de turno además, para rematar, el que fije, establezca todo lo que tiene que ver con la educación de un niño y también de un joven. Estamos enfocándonos en la educación K12, de primaria y secundaria. Entonces, que sea el Estado el que asuma el control, que diga quién más puede educar a él primero y quién más, y de qué forma, con qué condiciones, en qué circunstancias y de qué manera lo va a hacer. Es un monopolio estatal. De hecho, esas escuelas privadas, por más que existan, terminan siendo, vimos, y ese es un tronco común del que hablaba el profesor al comienzo, en todos los países latinoamericanos, es que el Estado es el gran responsable protagonista de la educación en todos los países latinoamericanos. Que la libertad educativa, entendida de esa forma, libertad de educarse y libertad de enseñar, no es práctica acá en los países latinoamericanos. Entonces, todos los países estamos en una deuda, todos tenemos ese trabajo común, y en ese sentido, y ya con esto termino, bueno, Venezuela está muy mal. No solamente muy mal, falta libertad educativa. Tan falta que, uno, las pocas cosas que Venezuela tiene bien en el índice realmente beneficia a un grupito que queda excluido de la educación de la gran mayoría del país, que es lo que están en escuelas privadas. Por un lado, el índice Venezuela, el que está obligado a recibir la educación que da el Estado, que es el 80 y tanto por ciento de la población venezolana, está condenado a eso que está haciendo la administración, a ese servicio educativo que está haciendo la educación. Que todo el mundo sabe cómo está en ruina, los maestros mal pagados, ahí. Pero es obligatoria esa educación. Una de las cosas que ha ocurrido es que las comunidades han reaccionado. Y esto es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Andrea, no solamente está pasando aquí en Venezuela, sino que ha pasado en otros países. Ese orden espontáneo en educación también se está viendo. Esa expresión de la poca libertad educativa. Bueno, se ve en las comunidades, en todas las calles del país. Ahí hay una expresión de libertad educativa de la cual se puede
escalar, replicar y potenciar muchísimo. Con lo que yo soy optimista al final con las posibilidades de un cambio en el sistema educativo en Venezuela. Aquí tenemos un índice objetivo con todos los desafíos que supone, que nos permite, bueno, analizar justamente comparativamente nuestra situación. Y eso tiene muchísimo valor. En mi caso, lo que simplemente quiero señalar que siempre hemos considerado nuestro trabajo como un trabajo en curso, digamos, es decir, esto es, y de hecho para eso nos sirven estas presentaciones, esto es y será una primera presentación formal del trabajo que hemos hecho, pero sabemos que en realidad estamos en un proceso de aprendizaje y que por eso todos los comentarios y observaciones que recibimos nos van a ser de utilidad para ir mejorando. Este no es para nada el producto final, sino que es el producto inicial. Digamos, a partir de acá iremos mejorando o buscaremos de mejorar el producto en la medida que vayamos recibiendo observaciones, comentarios, sugerencias que nos permitan hacerlo mejor. Así que siempre vamos a estar agradecidos en reuniones como estas y comentarios y supongo que después cuando tengamos formalmente, que hay una pregunta aquí de cuándo sería eso, yo creo que en un par de semanas tendremos el informe final ya completo y publicado. Ahí entiendo que va a haber comentarios, observaciones, sugerencias mucho más específicas que serán también más útiles para poder mejorar el índice en ediciones futuras, ¿no? Bueno, gracias, profesores. Debo decirles que lograron un poder de convocatoria importante. Tenía tiempo que no veía tantos asistentes en una actividad de CICE, porque por lo general, pues van a diferido, etcétera, etcétera. Este programa, esta sesión está grabada, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube de CICE, porque bueno, granito a granito vamos construyendo todavía nuestras plataformas digitales. Y por supuesto, cuando salga editada los resultados y su libro, etcétera, CICE va a ser uno de los primeros en divulgarlo a través de sus redes, porque bueno, CICE es aliado y soporte del trabajo de ustedes dos, amigos de la casa, y ciertamente, como dijo Antonio, ustedes son maestros del liberalismo, principalmente el profesor Krause, que nos enseñó con estos manuales que les he mencionado y que están en la biblioteca de CICE. Rocío se acaba de conectar, no sé si Rocío quiere dar unas palabras de despedida finales. Sí. No, yo muchísimas gracias, de verdad, Martín, Antonio, Andrea. Hola, Rocío. Para CEDICE es muy importante, pues, este tema, como todos los demás que abordan, pues, la importancia de una sociedad libre, con ciudadanos responsables, y el tema de la libertad educativa es clave porque, bueno, los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Queremos en las universidades que haya libertad de cátedra, que haya libertad de enseñanza, y queremos maestros, bueno, como los tienen los japoneses, que son el profesional más importante para una nación, y no es que estén en la situación como están en Venezuela en este momento. Pero este índice va a servir de mucho para que podamos comparar, medir y tener información de calidad para mejorar la educación, especialmente en los países de nuestra región. Muchísimas gracias, gran trabajo, felicitaciones, y seguimos entonces para ya con el índice completo tener la difusión que requerimos y hacer mucho debate y discusión en el país. Agradecemos a todos los que se han conectado, muchos de ellos de organizaciones que trabajan en el tema de educación en Venezuela, y que sé que este material les va a servir muchísimo. Gracias a todos los que se conectaron, y felicitaciones, Martín, Antonio, a todo el equipo que ha trabajado el índice de libertad educativa. Gracias, Rocío, un placer. Gracias. Chao. Nos vemos. Adiós, adiós.